honor estar aquí hoy desde España, porque estaba dando clases en Viena, pero han confinado Austria y han cerrado todo y me tuve que venir. Y es un placer por dos razones. Primero, porque esta nueva era digital, sobre la que voy a hablar, nos permite cruzar el Atlántico sin necesidad de coger un avión, algo que permite una comunicación más fluida. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir a un lado y a otro del Atlántico que no podíamos desplazarnos porque no podía ser en aquel momento, no entraba dentro de nuestras agendas? Luego me alegro de estar con tanta gente y voy a explicar solo por qué cuando me invitaron y tuve el honor de ser invitado y de aceptar, puse este título que se llama Escribir y enseñar historia en la era digital. Y lo puse por dos razones fundamentales. La primera, porque me permitía una reflexión historiográfica de ver hasta dónde o por qué vías habíamos llegado hasta hoy. Eso significaba que diferenciaría desde el primer momento entre opinión y conocimiento, una frontera que la era digital está difuminando. Cada vez hay menos gente que se fía del conocimiento, cada vez hay más gente que o copia el conocimiento y lo pasa a opinión, o nunca lee conocimiento y solo se fía de la opinión. Este es un punto de partida muy importante. También me permite hablar a gente más joven, en formación, ¿no? Cuando hablo de gente en formación no quiero decir que yo no esté en formación, porque yo siempre he defendido que los historiadores estamos siempre en formación. Formación es no dejar nunca las leyes básicas de cómo aprender el conocimiento histórico y el oficio del historiador. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto era porque al poner en el título escribir y enseñar y no investigar, me permitía conectar con dos de las cosas que tenemos que poner mucho más énfasis si queremos seguir formando a historiadores. La enseñanza digital y la escritura digital nos está poniendo ante retos muy importantes que voy a tratar de explicar o que voy a tratar de mostrar percepciones para que la gente interprete qué es lo que puede hacer un historiador en esta nueva era digital. El primer punto sería que para diferenciar entre opinión y conocimiento, el historiador tiene que aprender un oficio. Y para aprender un oficio se hace totalmente necesario entrar en la historiografía y en la teoría de la historia. No suele ser ramas que formen parte del conocimiento del aprendizaje del historiador. Hay en muchas escuelas de historia, muchas universidades, que se va directamente a los contenidos, pero las discusiones sobre las teorías del conocimiento, que se dejan normalmente para otros, para filósofos, para teóricos de las ciencias sociales, de tal forma que muchos historiadores son reacios a los asuntos metodológicos y a los asuntos filosóficos, a esos asuntos que no tienen que ver exactamente cómo entrar a un archivo. Cuando se deja todo eso de lado, no se puede consolidar una buena formación de historiador. Con lo cual voy a mostrar qué es lo que he hecho yo también, voy a hacer una autobiografía en algunos casos, para mostrar de qué forma percibo yo la historia. Desde ese punto de vista, mis investigaciones siempre han estado acompañadas de preguntas sobre lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y por qué. Esto es básico, hacer preguntas al material investigado, hacer preguntas sobre lo que haces y la forma en que lo transmites. Siempre he creído en las hipótesis, siempre he creído en las teorías que preceden, que posibilitan, que condicionan la observación, y además siempre he creído que sin esas teorías que guían la recopilación de datos, los hechos nunca son de fiar. Entonces, ¿por qué no reflexionar sobre la historiografía? ¿Por qué mantener la división entre quienes van a los archivos y quienes teorizan sobre lo que otros encuentran? Pues bueno, este es un poco el punto de partida, y dentro de este punto de partida tengo una tesis, que es la que voy a poner de forma explícita desde el principio. Yo creo que la democratización y el surgimiento de la sociedad de masas, lo voy a explicar, obligaron a la historiografía a cambiar sus discursos y su objeto de estudio durante el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, a los historiadores
por la evolución de la historia, por la aparición de la sociedad de masas, por la democratización, nos obligaron a cambiar nuestro objeto de estudio y nuestra forma de percibir la historia. Este es el punto de partida, y la segunda parte de la tesis es que, igual que esto pasó en el siglo XX, la era digital nos está obligando en el siglo XXI a repensar la forma de enseñar y escribir historia. Y voy a conectar esas dos. Es evidente que hace 20 años este título de la conferencia, Enseñar y escribir historia en la era digital, no tendría mucho significado, y hubiera tenido mucho significado trazar la historia del siglo XX para ver cómo había cambiado la historiografía. Hoy voy a hacer las dos cosas, aunque llevemos solo 20 años del siglo XXI, porque creo que es el gran cambio que está modificando nuestra forma de acercarnos a la investigación, a la enseñanza y a la escritura de la historia. Las percepciones historiográficas pueden ser diferentes si uno está en Perú, en Argentina, en Bolivia, en España, en otro país de Europa, atendiendo a diversas variaciones nacionales. Pueden ser plurales desde el punto de vista de la raza, el género, la ideología, pero la evolución de los estudios históricos tienen hilos conductores uniformes, que voy a tratar de reflejar aquí, y que son los que fundamentalmente nos enseñaron durante el siglo XX a movernos en el territorio del historiador. El primer hilo conductor que voy a identificar es que durante muchísimo tiempo, prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, y después con muchísimos legados, el dominio de la historia política y diplomática, que acompañó prácticamente al desarrollo de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para la expansión de la historia como una disciplina enseñada y estudiada en las universidades. Si ustedes leen las autobiografías de muchísimos historiadores famosos, desde Hobsbawm a Mose, gente que ha reflexionado sobre su saber, verán que todos los que estudiaron en la primera mitad del siglo XX, en cualquier universidad del mundo, prácticamente lo que recibieron fue historicismo, percepciones de la historia en la que el objetivo o el mito de la objetividad era muy importante, y una historia política, diplomática, militar, que pesaba muchísimo en la escritura y en la enseñanza. Eso empezó a cambiar con lo que hemos llamado la irrupción y consolidación de la historia social, que fue una reacción frente a la historia política tradicional. Yo así lo dejé bastante claro y reflejado en mi libro La historia social y los historiadores, que era básicamente la evolución de toda esa historiografía, escrito en el 91, cuando no había era digital, ¿no? Y esa reacción frente a la historia política dominante comenzó desde los años 50, pero sobre todo desde los años 60, a incorporar teorías y métodos de las ciencias sociales al trabajo histórico. Hay historiadores desde Annales en Francia que dicen claramente la historia es una ciencia social. Definen a la historia como una ciencia social. Van al almacén de las ciencias sociales para coger los instrumentos y los métodos de interpretación, de teoría, de guía de la historia. Una edad de oro de esa historia social muy importante, que la definiré fundamentalmente a través de anales marxistas británicos y la historiografía, la nueva historia social alemana, pero a partir de los años 80 salió una tercera corriente muy importante, que fue el posmodernismo, y todo lo que el posmodernismo criticó con rumbos nuevos lingüísticos, el linguistic turn, como se llamó en Estados Unidos, y las críticas que desde el posmodernismo y también desde la historia cultural y desde el relativismo se metieron frente a la historia social. Se puede decir que cuando acabó el siglo XX había historiadores que todavía hacían historia política tradicional, había historiadores que estaban todavía en la edad de oro de esa historia social, de movimientos, de protestas, de conflictos, de clases, y había historiadores que habían empezado a poner relativismo a todo el conocimiento anterior e incluso negaban la posibilidad del conocimiento histórico. O en el caso más paradigmático del posmodernismo, pensaban que la historia era una forma de literatura y que no había forma de diferenciar entre la historia como ciencia y la literatura, porque la historia lo que hacía era interpretar
documentos, como hacía la literatura, y no había una verdad histórica, aunque fuera relativa. Este es un tema muy interesante que conectaré después con mi propia experiencia y con lo que voy a plantear en la segunda parte de la conferencia. Vayamos primero a esas críticas del paradigma historicista, del mito a la objetividad, de la historia política, diplomática, militar de las clases dominantes, que emergió esa crítica en la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo a partir de los años 50-60, sobre todo en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en Estados Unidos, y que reclamaron una historia que tuviera en cuenta los factores económicos y sociales. Al principio una historia muy económica también, después que reclamara también los aspectos sociales. Una historia que dejara de concentrarse en la vida, en las acciones de los dirigentes y prestara atención, por el contrario, a amplios segmentos de la población y a las condiciones bajo las que vivían. Ya introduzco aquí un matiz importante. La primera parte de esta historia social, fundamentalmente una historia masculina hecha por hombres y donde la mujer rara vez aparecía. Ni siquiera en las huelgas, ni siquiera en las grandes construcciones marxistas de las formaciones de las clases. Así que aquí hay un elemento que ya quiero introducir y que después matizaré. Pero es verdad que al desplazar el foco de interés desde las élites, desde las clases dirigentes, a las vidas, actividades y experiencia de una buena parte de la población, el estudio del pasado se democratizó. Este es el concepto, se democratizó, porque además coincidió con la aparición de miles de estudiantes de historia en las universidades de todo el mundo. Las universidades dejaron de ser centros de élite, las carreras de historia dejaron de ser cosa de poquitos y aparecieron cientos, miles de nuevos estudiantes de historia. Con lo cual, ahí aparecieron corrientes historiográficas que en el fondo conectaban con este planteamiento. Como yo nunca separo la historiografía de la evolución de la sociedad humana, de la historiografía de la evolución del contexto político, yo expliqué que después de la Revolución Rusa, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, de las revoluciones, contrarrevoluciones, colonialismo y descolonización, la historia política tradicional era imposible que explicara lo que había pasado en el mundo con aquellos instrumentos solo desde el punto de vista de las clases dominantes. O sea que lo que obligó a aparecer la historia social no fue tanto que había una ideología marxista o no detrás, no fue tanto que se fuera a buscar las historias en las ciencias sociales, sino que lo que realmente nos cambió es que no había forma de explicar el mundo. A ver cómo explicaba uno los 8,5 millones de muertos en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, o la culminación en las políticas de exterminio y en los campos crematorios en el año 45 con la derrota de los nazis. Desde ese punto de vista creo que ahí destacaron varios autores que hemos tenido como referencia. Destacaron en primer lugar los marxistas británicos, ¿no? ¿Quién no leyó en aquellos años, a la luz de lo que quería cambiar la historiografía, la famosa formación histórica de las clases trabajadoras de E.P. Thompson, la obra de E.P. Thompson, los debates de E.P. Thompson frente al estructuralismo? O quien no leyó La multitud en la historia de Georges Roudet. Una fue el año 63, otra en el año 64. Aquello que decía Roudet, que me interesan los personajes de carne y hueso, que la multitud no es abstracta, que rompía con las aproximaciones psicológicas de Le Bon a la masa, a la turba, al desprecio que había por la multitud. Él le dio forma a la multitud. Y si uno lee la multitud en la historia de Roudet, se da cuenta que en la introducción y en la conclusión hay toda una teorización, hay toda una guía metodológica en torno a la multitud. Pero también desde la sociología histórica mostraba simpatías por las víctimas de los procesos históricos otro personaje clave, Barrington Moore, en los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Es decir, que estamos hablando de que aquello no es solo una reacción que la podamos estudiar en historiografía, sino que vamos a las obras de estos autores y aprendimos tanto de aquellos, aprendimos tanto del legado que nos pasaron, que por mucho que hoy haya cambiado mucho la historiografía, es ineludible hablar de estas personas cuando uno se aproxima a la historia del siglo XX. Ahora bien, esta historia social de los años 60, 70, empezó a ir a la universidad con estas nuevas
percepciones en un momento en el que los movimientos sociales, sobre todo a partir del 68, a partir de mayo del 68, de lo que pasó en México, de lo que pasó en Checoslovaquia, estos movimientos sociales empezaron a estimular una creciente conciencia de que también había otras divisiones que contaran. Y hubo dos que no habían contado para la historia clásica marxista, que empezó a aparecer de una forma muy clara: la raza y sobre todo el género, que se hicieron un hueco en las agendas de los historiadores y de bastantes historiadoras, porque si os fijáis en la primera irrupción de la historia política tradicional, en la primera irrupción marxista o no, de la historiografía social, había muy pocas mujeres. Pero a partir de los años 70-80, la irrupción del género conectó también a una nueva savia de historiadoras que no habían estado presentes en las academias, que no habían ocupado plazas importantes dentro de las universidades y que ellas mismas empezaron a crear escuelas. Estoy pensando en Natalie Davis, por ejemplo, que fue un elemento de transición entre la historia social y la historia cultural. Estoy pensando en Joan Scott, pero estoy pensando en España la aparición de Mary Nash y lo importante que fue en aquel momento para construir toda una historiografía nueva. Desde ese punto de vista, todas estas autoras destacaron un elemento importante, y es que la modernidad de la historiografía en Europa hasta los años 70 la había construido la gente bajo el principio del hombre blanco como sujeto universal de la historia. Y cuando se habla del hombre blanco como sujeto universal de la historia, básicamente se dice el hombre blanco europeo. Luego había dos elementos fundamentales que no habían estado en la historia social, incluida la historia más radical marxista, que era el género y lo periférico. El género y todo lo que era lo inarticulado. El género y todo lo que era la crítica desde las posiciones periféricas a las historias eurocéntricas o historias eurocéntricas llevadas a las universidades norteamericanas. En definitiva, que la verdadera igualdad estaba por llegar. Y eso es lo que empezaron a plantear las historiadoras, lo que empezaron a plantear desde la periferia historiadores e historiadoras, que esa igualdad que el marxismo en los años 60, 70 había puesto ya como una punta de lanza frente al historicismo y a la historia política tradicional, no había reflejado este tipo de nueva igualdad. Ahora bien, apareció con muchísima fuerza en esos años una transición de la historia social a la historia cultural. Eso lo dijo Gaugier-Sartier en un famoso artículo en el que dijo y titulaba que había un camino en la historiografía que era de la historia social de la cultura, que es lo que habían hecho los primeros historiadores sociales, a la historia cultural de lo social. Es decir, dicho de otra forma, que igual que Brodel podía decir en los años 60 que toda historia es ciencia social, en realidad la historia cultural podía decir en los años 90 del siglo XX, después de la irrupción de ese género, de la microhistoria, de todas estas nuevas historias, que toda la historia era cultural. Y que la historia cultural era el nuevo tótem para definir todo lo que se estaba haciendo en la historia. Hubo lecturas clarísimas de muchísima gente en esta misma línea. Lo que sí que estaba claro es que empezó una fragmentación de la historia muy importante. Una fragmentación que algunos lo interpretaron como el fin de las grandes certezas y lo interpretaron de forma nostálgica. Se había roto algo, ya no nos agarrábamos a nada, ya no nos agarrábamos ni a la religión antigua ni a las nuevas religiones, y otra gente lo interpretó de otra forma. Vio que la pluralidad, la fragmentación, la diversidad eran puntos muy importantes y que estaba bien que hubiera crisis, que la crisis era algo que abría grietas profundas dentro de la profesión histórica. Con lo cual, se dividieron los historiadores entre dos grandes grupos, y yo creo que es muy interesante matizar todo esto. Primero, los que creyeron en una serie de retornos, el retorno a la historia política tradicional porque se había dejado, el retorno a la literatura porque se había dejado la narración, el retorno a determinadas formas que había abandonado el marxismo, el feminismo, la historia de género, etc. Y entre los que me cuento, en los que creíamos que había un punto intermedio entre el hiperrelativismo, que cuestionaba
cualquier posibilidad de conocimiento, y los que creían todavía que la historia tenía un punto de objetividad, de construcción objetiva del conocimiento. Si hiciéramos un balance de dónde estamos ahora, podríamos decir que el historicismo, la historia política tradicional, no ha desaparecido. Algunos creen o la daban por muerta. Se ve cada vez más en muchísimas facultades de enseñanza, se ve en asociaciones de historia, se ve en la obtención sobre todo de premios y prebendas. Casi siempre se dan a historias políticas tradicionales, a historias que no cuestionan en profundidad lo que se está transmitiendo en muchísimos sitios. Por eso en la segunda parte, después de esta introducción, en la segunda parte iré a aspectos más prácticos. Voy a ir a aspectos que proceden en realidad de mi experiencia como historiador. Voy a poner, digamos, encima de la mesa aspectos que yo también pongo en marcha cuando investigo, cuando enseño y cuando escribo. Y se los voy a dirigir fundamentalmente a la gente que o está haciendo tesis doctorales, o está en la línea de la formación del historiador, o a toda la gente que estamos, en realidad compartiendo desde hace mucho muchas enseñanzas y muchas formas de escribir y enseñar historia. Yo siempre digo que la mejor forma de aprender historia es leer, investigar y escribir. Esta es la forma clarísima en la que muchísima gente conecta por primera vez con la historia. Y como estoy entre historiadores, me gustaría dejar clara una serie de posiciones, 5 formas que yo tengo de definir la historia, que se acumulan, y cuando llegamos a la quinta más o menos, he conectado con lo que yo creo, sin grandes definiciones, que podemos llegar a acuerdos básicos de qué es la historia. La primera, la historia es una herramienta de búsqueda y comunicación. Esta es la primera. Herramienta de búsqueda significa examen minucioso del pasado, indagación minuciosa del pasado y de cómo llegamos a todo esto. Esto nos diferencia de la gente que cree que la historia es ir a un periódico, al Google, a Wikipedia o dar 5 pinceladas de conocimiento. Nosotros somos detectives que buscamos en el pasado, a veces hechos muy relevantes y a veces como Sherlock Holmes, y la definición en inglés, trifles, es decir, cosas insignificantes a partir de las cuales descubrimos cosas muchísimo más relevantes. Sin esta herramienta de búsqueda y comunicación, la historia no tiene nada que decir. Luego es evidente que el primer punto que separa a alguien que aprende el oficio del historiador de alguien que no está en el oficio del historiador es la forma en que rigurosamente y sólidamente se acerca el historiador a través de la indagación al pasado. En segundo lugar, el estudio de la historia, y esto es algo que deberíamos inculcar de verdad en las facultades, porque después no es fácil aprenderlo. El estudio de la historia enseña a leer críticamente el pasado. Es decir, el historiador hace un esfuerzo para interpretar el pasado, para comprender la sociedad del pasado, y lo hace de una forma tan clara que en realidad, a través de las miradas de los ojos del presente, estamos tratando de separar claramente entre la indagación del pasado, la lectura crítica del pasado, y el presente. No caemos en anacronismos, no caemos en presentismos, porque sabemos hacer lecturas críticas de ese pasado. Esas lecturas no tienen por qué ser ortodoxas, no tienen por qué ser uniformes, homogéneas, pero sí que hay acuerdos básicos, porque si no pasas el filtro ante otros historiadores de cómo lees críticamente el pasado, los otros colegas no te van a respetar, digo los colegas que realmente, y por supuesto no te van a respetar a la hora de leer historia. Luego, lectura crítica del pasado. En tercer lugar, el estudio de la historia enseña a pensar analíticamente. En un momento en el que prácticamente, si se observan las tertulias, la televisión, las radios, nadie debate, nadie percibe, nadie tiene capacidad para reconocer el significado de los hechos. Todo el mundo va con su idea, nadie escucha a la otra persona para ver si de esa persona puedo aprender algo. En realidad, el estudio de la historia a través del pensamiento analítico es la única forma de ver la diversidad de creencias, de culturas, de ver en qué forma
el pasado nos está ayudando a reinterpretar, no políticamente, sino a la luz de la historiografía, la compleja diversidad multicultural del presente. La cuarta, estudiar historia, aprender de la historia es también aprender a argumentar con rigor y convicción. Esto es algo fundamental, que de nuevo lo tenemos que inculcar en la enseñanza de la historia. Esto de que la gente pueda salir de las universidades sin haber escrito, debatido, argumentado en el aprendizaje, pues es una cosa que ha sido un déficit en muchísimas facultades del mundo. ¿Y cómo se adquiere el aprendizaje de la historia con argumentos, rigor y convicción? Pues con lectura crítica y el pensamiento analítico. Es decir, la segunda y la tercera de las características que he mostrado son las que ayudan a comprender la cuarta, que es que solo se argumenta con rigor y con convicción cuando se ha entrado en la lectura crítica y en el pensamiento analítico. Y la última, que es muy importante, y es muy importante en la era digital, y es cada vez más importante, y es una mezcla de lo que ha exigido el mercado y de lo que nos han exigido los lectores, que es escribir con claridad. Es la culminación del oficio del historiador. Sin esa claridad en la escritura, los historiadores somos un cuerpo extraño a la sociedad, que alimenta además el tópico sobre lo aburrido que resulta, o lo aburrida que resulta la historia. Mucha gente, cuando se para entre novela histórica e historia, mucha gente no está diciendo, es que la novela histórica me enseña más cosas, es que la novela histórica me plasma mejor el contexto histórico. No, lo que está diciendo es que yo la leo muy bien y a los historiadores, a la mayoría de ellos, no puedo leerlos. Es decir, este es un factor clave. Ahora bien, la necesidad de llevar la historia a una audiencia amplia no necesariamente tiene que conducir a la simplificación o a la distorsión. Que ese es el gran peligro que hay en estos momentos con la difusión y la divulgación de la historia. Entras en los medios de comunicación, entras con entrevistadores que ni siquiera han leído el libro, y lo que te están pidiendo es una simplificación tan importante de la complejidad que tú has utilizado en la indagación de la historia, que al final tú ya la das simplificada y él, cuando la lleva al medio de comunicación, la simplifica de tal forma que la gente nunca es capaz de comprender, nunca es capaz de captar la complejidad que hay detrás de la historia. Al final acaba siendo un círculo. Solo la gente que estudia historia en las universidades y una parte de la gente que estudia historia en las universidades capta estas 5 características que yo he mostrado. Si no nos esforzamos por la última, por la penúltima, por la comunicación con rigor, convicción y por la escritura de la historia, que me lleva al título de la conferencia, está clarísimo que vamos a tener problemas, no para hacer atractiva la historia, no para vender el mercado, sino para mostrar ante el mundo que el conocimiento del pasado es un elemento fundamental en las sociedades del presente. Desde ese punto de vista, yo creo, y me voy acercando a mi parte más práctica, que una buena investigación histórica debe combinar siempre la imaginación y una aplicación metódica de las fuentes. ¿Y a qué se llama imaginación? Pues no a la invención, pero la historia no puede ser una mera transmisión de lo que encontramos en las fuentes. La historia no puede ser una mera transmisión del conocimiento. Tenemos que hacer un esfuerzo a través de la lectura por recrear el pasado, para hacerlo no solo comprensible, sino atractivo, por supuesto, a la gente que va a leer historia. De la misma forma que debemos aprender un idioma para comunicarnos, para comprender una determinada cultura, el historiador debe comprender siempre el contexto, el espacio, el tiempo, que son las 2 categorías básicas del historiador, para comprender el contexto del pasado. Eso que llaman que la historia o que el pasado es un país extranjero, solo se entiende, lo extranjero solo se entiende aprendiendo idiomas. Lo extranjero en la historia solo se aprende a través, como decía antes, de la comprensión del contexto, que es espacio y tiempo. Por eso es tan importante la comparación. Ya lo dije el otro día en una conferencia abierta para Argentina. Es importantísimo trazar en estos momentos puentes entre la historiografía latinoamericana y la historiografía europea. Hay un montón de posibilidades que no las hemos aprovechado. Creo que los historiadores españoles tenemos una deuda, que es ser especialistas en países latinoamericanos.
¿no? Es crear escuelas para que haya especialistas también y conecten con países latinoamericanos, y esto desde ese punto de vista a mí me parece que es uno de los retos del futuro. Posiblemente, como decía al principio de la conferencia, la era digital lo va a facilitar, porque ya no hay que ir físicamente, a una universidad para estar en contacto con las historiografías de otros países. Ya no hay que ir muchas veces a los archivos porque te suministran el material de forma digital. Desde ese punto de vista creo que hay que cambiar las formas en las que nos hemos movido hasta ese momento, ¿no? Por supuesto, Internet ha democratizado la publicación, eso está clarísimo. Esto que estoy haciendo yo ahora ha democratizado mi forma de comunicar, porque hoy lo estaría haciendo en Bolivia o en Argentina para 200 personas y pueden acabar viéndolo miles de personas. Por supuesto, Internet ha democratizado la publicación, pero ha introducido muchos problemas al investigador. Sobre todo al investigador que sale de la facultad o al investigador que estudia historia por primera vez. Primero porque no hay control o selección con el rigor en Internet. Es muy difícil. Todos los autores parecen iguales. Por supuesto, hay muchas veces que no hay forma de saber quién ha escrito eso de verdad. No hay referencia, se copia, se plagia. Los criterios de selección que hemos hecho siempre con los documentos son muy difíciles de aplicar a Internet. Si no los aplicamos, tenemos que descartarlos. Si no podemos aplicar los mismos criterios de selección con una página de Internet que los mismos criterios que hemos utilizado para saber la fiabilidad de un documento, hay que desecharlo. Con lo cual, desde ese punto de vista, creo que todo lo que sea difundir en Internet tiene que ir acompañado de las referencias bibliográficas de autor, dar las pistas necesarias para localizar la fuente. Este es un tema fundamental que, de nuevo, me remite al asunto de la lectura crítica sobre el pasado. Luego, escribir historia es un diálogo constante. Es un diálogo con las fuentes, es un diálogo con las ideas, es un diálogo con otros historiadores, es un diálogo con uno mismo. Escribir es la mejor forma, he dicho antes, de aprender historia, y cuando escribes historia, esto es muy importante, cuando escribes historia, sabes que te vas a someter al juicio, a la evaluación de los lectores, pero también de otros historiadores. Y esto es importantísimo. Yo sé que hay muchas formas de medir, la gente tiene las revistas indexadas, en los tribunales se miden aquí los currícula, pero de verdad lo que hay que empezar a medir a los historiadores es cuando escriben, qué escriben, cómo los entiendo o cómo no los entiendo. Y desde ese punto de vista es curioso, porque hay muchas formas de llegar a puestos de trabajo en la historiografía como en otros campos, donde no hace falta leer, lo único que se hace es evaluar por encima el conocimiento que esa persona tiene para ocupar el puesto. Escribir no es innato, esto se lo digo también a los más jóvenes. Lo sabemos los que hemos escrito mucho, pues porque llevamos muchas décadas en esta profesión. Hay que leer mucho, hay que imitar sin copiar mucho, hay que saber quiénes son tus autores favoritos, quiénes son la gente de referencia, qué referencias, porque hay referencias, siempre hay referencias. Hay gente que ha llegado antes que nosotros siempre, hay gente que nos ha dado pistas antes que nosotros siempre. Hay que hacer justicia con esa gente, hay que reconocer la fidelidad a esa gente, o hay que cuestionar lo que esa gente hizo antes. Y esas influencias literarias, de escuelas, de profesores, ese reconocimiento es el punto de partida de todo lo que también estoy explicando. Cada vez veo más cómo gente, cuando hace actos públicos académicos, reconoce mucho a un libro para citarlo, para que vean que sabe, pero casi nunca hay un reconocimiento a la cantidad de gente que influyó en sus vidas, en la enseñanza, en la escritura, como referencia, no como mera cita, que quede bien, no como una cita que diga, no, es que ha citado a Hobsbawm, a Mose, a Thompson, a Natalie Davis o a Jan Scott. No como eso, sino como una referencia auténtica en la que reconoces esa influencia. Escribir bien, se lo vuelvo a decir a los jóvenes, los demás lo sabemos muy bien, requiere trabajo muy duro, requiere trabajar. Cuando uno escribe, tiene que estar muy concentrado en la escritura, y hay pequeños consejos. Hay que conocer la audiencia a la que va dirigido el escrito. No es lo mismo escribir para una revista científica que cuando te piden en un periódico hacer un artículo de 600 palabras. Y si en un artículo de 600 palabras en un periódico te piden
que expliques la caída del Imperio Romano, no puedes hacer de profesor diciendo yo en 600 palabras no puedo explicar la caída del Imperio Romano porque es muy complejo. Pues tienes que hacer el esfuerzo. Y tienes que hacer, como digo muchas veces, el pino, ¿eh? Porque esa es la forma, evidentemente, de entrar en la comunicación y no de estar siempre quejándonos de que son otros los que divulgan la historia y nosotros no tenemos oportunidad. Porque cuando nos las dan, muchas veces no las aprovechamos. Este es un tema también capital, ¿no? Y por supuesto, creo que cuando uno no ha escrito mucho, hay que empezar a escribir con claridad y precisión. Son las dos grandes normas. En vez de buscar el slang, en vez de buscar las frases largas, evitar esas frases y párrafos largos, complicar el idioma, que es lo que hace muchísima gente pensando que así son más científicos. Creo que no, creo que hay que empezar a partir de la precisión y de la brevedad, ¿no? Yo siempre combino 4 formas de acercarme a la escritura. Y esas 4 formas son la narración, la descripción, la interpretación y la persuasión. Creo que son 4 formas clarísimas. ¿Qué es la narración? Es algo más que contar historias, porque hay que seleccionar y hacerlo desde múltiples perspectivas. Yo, por ejemplo, acabo de escribir un libro, Una violencia indómita, en 300 páginas de todo el siglo europeo, donde he tenido que jerarquizar, seleccionar. Eso es narrar. Narrar no es solo escribir. Narrar es saber qué tipo de fenómenos, relevantes o irrelevantes, entran en las notas a pie de página, entran en el texto, cómo lo conectas. La segunda es la descripción. La descripción es la presentación ágil de las sensaciones, ¿no? Y las sensaciones no solo son las cosas importantes, las sensaciones son las atmósferas, cómo huele, el olfato, el sonido, todo eso que cada vez tenemos que reconstruir más. ¿Y sabéis por qué? Porque cada vez tenemos más fuentes audiovisuales, más fuentes que nos permiten hacer todo eso. Cuando alguien decía, voy a explicar la historia de los silencios en la Edad Media, y prácticamente no había enfoques para hacerlo, pero ahora hay tantos enfoques para reconstruir sensaciones, describir sensaciones, que no se pueden dejar de lado. La tercera es muy importante, interpretación. He dicho que los historiadores somos lectores críticos y no solo contamos historias. Sin interpretación no hay historia. Pero fijaros que muchas veces cuando dices esto, aparece el hooligan en las redes sociales que dice, claro, interpretan, cada uno expresa su opinión. Es decir, ellos lo que creen es que, dado que la historia no tiene el mismo lenguaje matemático, todos son opiniones. No, señor, la interpretación es muy importante, porque la interpretación nunca está inventada. La interpretación siempre está conectada con la indagación de los hechos históricos. La interpretación siempre está conectada con las teorías que guían tu indagación de los hechos históricos. Luego, la interpretación no es algo que sale de tu cabeza. La interpretación es algo que sale siempre de la conexión, de la indagación historiográfica y de las teorías. Y por último, la persuasión. Esto es un tema tan importante desde la filosofía griega. ¿Qué es la persuasión? Pues saber argumentar y saber probar. Y saber demostrar las tesis que tienes. Saber persuadir es saber decir que si el franquismo es fascismo, lo tienes que explicar, lo tienes que argumentar. Y eso no es solo un cálculo de teoría o interpretación fría, eso es también introducir lo que yo llamo persuasión, que es explica el argumento que trate de convencer para que otra persona te pueda refutar o no, pero de entrada el argumento tenga capacidad de persuasión. Luego, toda escritura de la historia, en mi opinión, reúne estas 4 características. Hay alguien que pone más énfasis en unas y en otras, pero creo que la historia del siglo XX no puede ir solo narrando, no puede ir solo describiendo, no puede ir solo interpretando, y tiene que tener también persuasión. Y voy acabando esta conferencia para cumplir con el tiempo, ¿no? Yo siempre digo esto, que 45 minutos es un tiempo ideal para dar una conferencia. Si lo haces mal, la gente dice lo hizo muy mal, pero fue corto. Y si lo haces bien, la gente dice lo hizo muy bien, pero qué breve se me ha hecho. Así que es también una forma de enseñar a los estudiantes. Y también en los congresos, ¿no? Esa gente que cree que si no emplea hora y media, no puede aprovechar lo que él sabe. Pues no, señor. ¿Sabes mucho? Pues 45 minutos. Si te piden 30 minutos. ¿Qué es lo que voy a tratar de decir al final? Pues 3 cosas que de nuevo van para toda la comunidad historiográfica, pero también para los jóvenes fundamentalmente. Hablo tanto de los jóvenes porque no lo soy.
¿no? Si fuera joven, entonces ya no hablaría tanto de los jóvenes. Primero, quería decir, porque son tres cosas finales. Los historiadores debemos contribuir al debate, a la cultura, a la formación democrática, a la revisión, a la reconstrucción del pensamiento político y social. Yo no digo que todo el mundo tenga que estar en las radios, en los medios de comunicación, en las redes, pero nosotros no podemos ser personas ajenas a lo que se está construyendo en el mundo o destruyendo en el mundo, porque a lo mejor se está destruyendo mucho más que se está construyendo. En segundo lugar, debemos defender el análisis histórico y el oficio del historiador como instrumento crítico de aprendizaje de la libertad, como instrumento crítico de aprendizaje de la libertad, de sacar a la luz las partes más ocultas del pasado, de proporcionar claves explicativas para revelar las relaciones de opresión, las relaciones de desigualdad, pasadas y presentes. Si no hacemos eso, no tiene mucho sentido la historia, porque ya está la gente que puede comunicar, desde el periodismo, desde otras ramas del conocimiento. Y hoy está la Wikipedia. No tiene ningún sentido con Google y la Wikipedia si no entramos en estos aspectos del aprendizaje crítico de la libertad, del pasado, de sacar a la luz las partes más ocultas. En tercer lugar, creo que nos hemos encerrado demasiado en los departamentos universitarios, en las asociaciones profesionales. Ya sé que hay gente que dice, no, es que este está en los medios de comunicación, y como yo digo siempre, no, fundamentalmente lo que hago es enseñar historia en muchas universidades del mundo, dirigir proyectos de investigación y dirigir tesis doctorales. Usted me ve por la radio o me oye por la radio y me ve en la televisión, pero yo en realidad lo que estoy haciendo toda mi vida es enseñar, escribir, dirigir proyectos, dirigir trabajos de investigación. Usted no se lo creerá porque evidentemente no sabe qué es esto, pero esto es un elemento fundamental. Pero nos hemos encerrado demasiado en los departamentos y en las asociaciones profesionales, en los congresos. Creo que tenemos que dar saltos importantes de calidad. Yo me he fijado que buenos, muy buenos profesionales de las ciencias, perdón, de los medios de comunicación, echan en falta historiadores, historiadoras, que sepan capaz de transmitir con precisión, en un minuto y medio, porque ese es el espacio, cosas que solo ellos van a saber decir, porque las demás personas no están en condiciones de precisar eso a través del conocimiento. Así que jóvenes, de nuevo, salir, evitar vivir siempre en la misma ciudad, eso está clarísimo, ahora no nos dejan viajar, pero eso de nacer, vivir y morir en el mismo sitio no es bueno ni para un futbolista, para un historiador todavía menos. Aprender idiomas, está clarísimo, no perdáis la oportunidad de aprovechar la etapa de formación para aprender idiomas, para salir, para viajar. El conocimiento de la historia os debería siempre hacer más críticos con lo que os rodea, más libres, menos receptivos a las manipulaciones. Yo siempre es un consejo que le doy a los estudiantes: no compres nunca lo primero que te venden, sobre todo cuando hablamos de historia, incluido lo que te vendo yo en una clase de historia. Por eso es tan importante enseñar a hacer lecturas críticas del pasado. Al final, lo que estoy defendiendo es un salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, que es muy fácil adquirir hoy con Google y en la era digital, a una apreciación crítica de las cosas. Y repito esta conclusión: lo que estoy defendiendo aquí es el salto de la mera preparación, que la gente piensa que la obtiene en las carreras, que la obtiene a través de la lectura, de un conocimiento informado que está allí, saltar de allí a una apreciación crítica de las cosas. Es decir, desarrollar, y ahora sí que acabo, los poderes del razonamiento y del análisis frente a la mentalidad del corto plazo, de los tecnócratas, de aquellos que siempre quieren obtener beneficios inmediatos. Nosotros nunca obtenemos beneficios inmediatos, nos cuesta procesarlo, nos cuesta difundirlo, lo revisamos y, por cierto, no revisamos la historia a la luz de los acontecimientos políticos del presente. Solo revisamos la historia cuando un colega, historiador o historiadora, a través de las investigaciones, revisa, profundiza en algo que teníamos adquirido. Si no, la historia no se revisa a la luz de la política del presente. Eso lo dejamos para otros. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar delante de tanta gente en Latinoamérica.